El tema de hoy, el segundo programa de El Otro Evangelio. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, y buscamos Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5 en esta hermosa noche del Señor. Dice así la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Cuando hablamos del otro evangelio, como vimos la semana pasada, estamos hablando de temas bíblicos que las doctrinas falsas tergiversan, el mundo tergiversa, las filosofías del mundo atacan, y por lo tanto se convierte en otro mensaje, en otra forma de exponer lo que Dios sabiamente expone en su palabra. Uno de ellos es el tema de la salvación. La Biblia nos enseña que solo Jesucristo es el camino para la salvación. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Y que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero la pluralidad religiosa, la pluralidad de pensamiento en este siglo XXI, hijo legítimo del siglo XX, nos enseña que es una aberración en cierta medida hablar de un solo camino de salvación y de un solo pensamiento religioso correcto. Pero, amigo y amiga que me escuchas, Cristo fue claro en ese concepto. Todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera, dice Jesús. Pero aún más, el que está conmigo, conmigo está. Pero el que no está conmigo, desparrama. Cristo se declaró como el único camino al Padre, el único camino a Dios. Por lo tanto, no importa la piedad que las personas muestren en las prácticas religiosas de sus pensamientos o de sus filosofías de vida espiritual, si esa espiritualidad, si la podemos llamar así, no está enmarcada dentro de los parámetros que Jesucristo estableció, es una falsa espiritualidad y es un camino de muerte. No hay muchos caminos de salvación, hay un solo camino de salvación. Sí, pastor, hay al menos dos extremos hacia donde se mueve el péndulo de las tendencias en esta situación, ¿verdad? El sectarismo, aún el sectarismo cristiano, tiende a añadirle cosas, elementos a la salvación en Cristo y tiende a ponerlos hasta al mismo nivel o por encima de Cristo como el único requisito de Dios para ir al cielo, ¿verdad? Exacto. Ser salvo. Y también tenemos otra tendencia que es el universalismo, que en el otro extremo del péndulo, en vez de añadir requisitos, obvian todos los requisitos. Exacto. Y de por sí Jesucristo, la fe, el creer en Jesús como único Salvador, es una categoría que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque es una exigencia. La palabra dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así mismo es. Así que
la palabra de Dios misma establece que la fe es vital para la salvación, o sea, el creer en el objeto de nuestra fe, que es Cristo Jesús. No podemos ni añadirle a eso, ni quitarle a eso. Sí, hay personas que le añaden. Los pasajes que hemos leído en esta noche, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que más bien son apostasías de los últimos días, ¿verdad? La apostasía de los últimos días, que incluye, por ejemplo, prohibir alimentos. Todavía hay personas o sectas que prohíben ciertos alimentos, los cuales, si tú los ingieres, estás amenazando tu salvación. Hermanos, eso es un soberano disparate. Eso es un cuento de hadas. Es sorprendente pensar. Es increíble pensar que un plato de comida afecte la obra de Cristo en la cruz. Eso no tiene ni lógica religiosa de ninguna clase. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 3 de Primera de Timoteo 4, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esos conceptos de prohibición de alimentos ya nos rigen. Ya nada tienen que ver con nuestra salvación. Y todavía hay personas que están prohibiendo alimentos de no sé cuántas clases y llegando al ridículo de pensar que eso afecta a la salvación. Es interesante que en los Hechos, el primer concilio de la Iglesia dejó resuelto para siempre en la Iglesia ese tema. Estaba en entredicho, ¿verdad?, esta situación, y una de las decisiones apostólicas era que se le iba a pedir a los creyentes que se abstuvieran de comer alimentos de animales ahogados, porque había un asunto que tenía que ver con el respetar un poco la conciencia de los judíos. La conciencia judía. Pero ahí se quedó en la historia, o sea, eso es una... Prácticamente era una solicitud, no de carácter mandatorio, sino una solicitud... de carácter del amor cristiano. Ajá. Y de la conciencia con los judíos, y que tuvo su momento histórico, ¿verdad? Sí, era parte de un periodo de transición. Exacto, en la iglesia. Pero es sorprendente a través de la historia de la iglesia cómo esos temas han vuelto a recurrir de manera que ya la iglesia del primer siglo lo había resuelto en un concilio. Así mismo es, y todavía hay personas, ¿verdad?, que bueno, yo sé de iglesias que usted llega y le dan una lista de alimentos que usted no puede ingerir porque su salvación está en juego. Por el amor de Dios, a este nivel todavía estamos con listas de alimentos, cuando el apóstol Pablo nos habla que esos son doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios aquí en Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. Es más, añade el apóstol Pablo en el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno, dice el apóstol Pablo, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Santificado. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Pero el otro evangelio quiere enseñar todas estas patrañas que enredan la mente de los creyentes y los mantienen en la infantilidad de la fe, cuando debemos madurar y crecer en esa fe. Eso ocurre también con el tema de la vida después de la muerte. La vida después de la muerte se ha convertido en un tema muy interesante, porque los estudiosos de la sociología nos enseñan que una generación atrás la gente estuvo muy preocupada con el sexo,
pero nuestra generación está muy preocupada con la muerte. Y por eso usted ve que la gente está haciendo ejercicio y bebe mucha agua y muy interesados, ¿verdad?, en mantener su salud, que no es nada malo, ¿verdad? Nadie está criticando esas cosas, ¿verdad? Pero cuando vemos que es el temor a la muerte y la búsqueda de esa vida eterna, que solamente está en Dios, es que hay un interrogante a lo que hay después de la muerte. Y ha llegado una filosofía del Oriente que se hizo muy popular en los años 60, 70 del siglo pasado y todavía mantiene su vigencia entre algunos, sino entre muchos, que es la reencarnación, el concepto de reencarnación. Y es interesante porque la reencarnación, una idea del Oriente, sufre unas transformaciones cuando llega a Occidente. Por ejemplo, la idea de la reencarnación original del Oriente, donde es su raíz y donde se desarrolla, cree que usted puede reencarnar en un animal, ¿verdad? Pero como eso es extraño y hasta aberrante para la mentalidad occidental, cuando la reencarnación llega acá, pues usted ve que aquellos que creen en la reencarnación la transforman según su concepto, pero sin ninguna base filosófica, porque usted no puede estar cambiando idea porque no le gusta, ¿verdad? Ajustándolo porque no le gusta, y más bien dice, no, tú no puedes reencarnar en un animal, pero sí posiblemente en esta vida fuiste hombre y en la próxima vida eres mujer, y así usted cambia de sexo según va reencarnando, lo cual busca también una justificación a prácticas, ¿verdad?, sexuales prohibidas por la Escritura, como el homosexualismo, el lesbianismo, y todas esas prácticas que la Escritura es clara en su prohibición. Otros niegan la existencia de la vida después de la muerte, y otros niegan la existencia de un cielo o de un infierno. El otro evangelio niega la Escritura, niega la vida después de la muerte y niega los procesos de los cuales vamos a ser juzgados por Dios para determinar nuestro destino eterno. Sí, y solo la vida después de la muerte es posible, la vida abundante y eterna en Cristo Jesús. Porque la Biblia establece dos posibilidades, no establece más ninguna. Está escrito que los hombres mueran. Está establecido, ¿verdad?, que los hombres mueran una sola vez. Una sola vez. Y después de esto el juicio. Y eso es una sentencia bíblica lapidaria. Está escrito en piedra. O sea, esto va a ser así, punto. O sea, la vida del hombre es una transición en la que vamos a ser juzgados por Dios. Y en el juicio que Dios va a hacer sobre nuestras vidas, de nada sirven nuestras obras. Por eso es que el Cristo Jesús viene a encarnarse, a vivir, a morir y a resucitar y a ser nuestro intercesor delante de Dios. Por eso es que la Biblia tampoco habla de una ley del karma, ¿oyó? La ley del karma, que es otro concepto hinduista entre nosotros y que muchos creen, es que todo lo que tú haces aquí vas a recibir tu recompensa aquí, ¿verdad? Esa es la ley del karma. Mire, es una quimera. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente ha hecho muchas cosas malas en el mundo y no han recibido ningún tipo de castigo. Ningún tipo de castigo. Es más, disfrutaron su vida haciendo cosas malas. ¿Oyó? Y otros hicieron cosas buenas, aparentemente buenas, muy buenas, y nunca recibieron ningún tipo de recompensa. Ningún tipo de recompensa. Eso de ley del karma, eso es un disparate. La Biblia establece que al final de los tiempos habrá un juicio final. Jesucristo juzgará a todos. La Biblia establece en Apocalipsis que los libros serán abiertos y todos seremos juzgados por nuestras obras. Y ese día vamos a saber quién es quién. ¿Oyó? Y no es nada de ley del karma ni nada. Ese es el otro evangelio.
las mentiras del otro evangelio. La Biblia establece que hay un juicio final. Que Dios ha emitido juicios en esta vida, claro que lo ha hecho. Y ha intervenido en la historia con juicio, claro que lo ha hecho. Pero nadie se va a quedar sin su paga, ¿oyó? Nadie. Y todo el mundo va a recibir lo que merece. ¿Qué es lo que significa justicia? ¿Qué es justicia, amigo y amiga que me escucha? Cuando usted exige justicia por algo, cuando exigimos justicia, que a cada cual se le pague lo que se merece, ¿verdad que sí? Eso es justicia. Pues mire, Dios va a hacer justicia. Sí, también tenemos que en el Evangelio el tema de la gracia es un tema que se tuerce. En la palabra de Dios se reconoce la incapacidad de nosotros, ¿verdad?, para acercarnos a Dios. Y confiamos plenamente en la gracia de Dios, en lo que Él ha provisto en su gracia para nuestra vida de fe, nuestra salvación eterna. Pero el otro evangelio es la tendencia a buscar un perdón, exaltar siempre el perdón de Dios, de manera tal que termina siendo un acceso indiscriminado a Dios. O sea, Dios todo lo perdona. Y es más, a final de cuentas, Dios no tiene nada que perdonar. Así mismo. Esos son los ángulos, ¿verdad? O Dios perdona todo, o Dios no tiene nada que perdonar. Pero la gracia de Dios se deja bien diáfanamente claro de que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y que si nosotros queremos refugiarnos en aquel que es el arca eterna de los siglos, si usamos la imagen del tiempo de Noé, Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro único refugio en la gracia es Cristo Jesús. Claro, lo que pasa es que muchas veces el término gracia se malinterpreta, ¿verdad? La gracia, el término gracia, significa del griego, ¿verdad?, un favor inmerecido. O sea, Dios nos ha dado un regalo que no merecíamos. Lo que nosotros merecíamos era la muerte y el infierno. Y Dios nos ha dado la salvación por gracia, un regalo inmerecido. Pero aquellos que no entienden la gracia o no quieren aceptarla, porque ¿cómo va a ser que eso sea así de gratis? Quieren mezclar la gracia con sus obras. Y hay muchas formas de ver las obras, ¿oyó? De muchas formas. Ver cómo usted mezcla la gracia con las obras. Y una de ellas es la santificación. La obra de santificación en nosotros es una obra que ocurre después que usted es declarado justo delante de Dios. La santificación no está para hacerlo a usted justo para recibir la salvación, no. Ya usted ha sido declarado justo. Y el proceso de santificación es para que usted vaya haciendo morir por el poder del Espíritu Santo en su vida lo que es contrario a la ley de Dios. Ese proceso no va a terminar aquí en la tierra, ¿oyó? Eso es lo que enseña Roma y sus cuentos de hadas con sus santos en la tierra, ¿oyó? Eso es lo que enseña Roma, los conceptos de santificación. Nada de eso va a ocurrir aquí. Eso es un proceso que termina con la muerte o con la segunda venida de Cristo. Pero cuando usted mezcla santificación con justificación, usted vicia la gracia. Porque en la santificación usted empieza a mirarse y dice, caramba, yo como que no estoy alcanzando el nivel, y cree que por eso no es salvo. Cuando la santificación es para aquellos que son salvos. Y por eso la gracia se vicia, el concepto de gracia. Muy importante que entendamos que estos conceptos y esa descripción articulada que nuestro pastor da, es la forma como la palabra de Dios articula estos conceptos. Si usted se busca, por ejemplo, en Romanos 8, donde se articulan todas esta serie de puntos importantes en el plan de salvación, pero en todas ellas media la fe, y en todas ellas es Dios el que ejerce su poder sobre nosotros. En la justificación es Dios, en la santificación es Dios, en la glorificación es Dios. Así que nosotros no hacemos nada. Por eso es que es la grandeza de la gracia de Dios, porque nosotros llegamos a un punto donde nos damos cuenta, somos incapaces de cumplir la demanda de Dios, pero Dios ha provisto en Cristo Jesús todo lo que hace falta. Así mismo es. En la medida que nosotros viciamos el proceso, porque empezamos a añadirle cosas nuestras, pues en esa medida nosotros dañamos lo que realmente es lo único que Dios entiende que es necesario. Mire, es como que sería otro evangelio, cuando las personas se fijan en el corazón, ¿verdad? No es que yo siento en mi corazón.
Cuando el corazón es, como dice la Biblia, engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías 17:9. Mire qué cosa tremenda. Los otros días me cuentan de un predicador en una iglesia que dijo: la gente me puede refutar la Biblia, pero no pueden refutar mi testimonio. Hermano. Oiga, qué cosa. El centro del universo del cristianismo es el testimonio y no la escritura, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Nuestra vida tiene que estar centrada en la escritura y que nuestro corazón esté a los pies de la escritura. Y cuando el corazón nos quiere engañar mediante, ¿verdad?, nuestra soberbia o nuestra tristeza desmedida, o cuando tenemos, ¿verdad?, algún rencor escondido, o cuando, hermanos, dejamos de confiar en Dios, nuestra fe tambalea, que nuestro corazón se ha escondido y miramos la excelencia de la escritura, de la palabra de Dios, y nos postremos ante el Maestro y le pidamos perdón por nuestro corazón rebelde y nos entreguemos nuestra vida a Él. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando, ¿verdad?, muchos mensajes van alrededor del corazón, cuando el mensaje debe estar alrededor de la escritura. Pasamos a la sección de la pregunta bíblica. Tenemos aquí 2 preguntas y hay un consejito que quiero dar por radio, pero por los micrófonos, pero hay 2 preguntas muy importantes. Una de la hermana Elsie Soto de Villa Carolina. Ella pregunta que si una persona que ha sido mala toda su vida y se arrepiente a último momento, recibe los mismos beneficios que una persona cristiana. Si entiendo bien la pregunta, ¿verdad?, tenemos que por lo menos establecer un hecho, ¿verdad?, que si la persona se arrepiente en último momento, si su arrepentimiento es verdadero y no es un remordimiento de última hora, ¿verdad?, si su arrepentimiento es verdadero, la pregunta es si recibe los mismos beneficios. Bueno, para la hermana Elsie, la Biblia nos da a entender que va a haber grados de gloria, ¿verdad? Pero en ese sentido hay un misterio. Nosotros no podemos establecer cómo van a ser esos grados de gloria, cómo va a ser esa repartición. Definitivamente no van a ser los mismos para todo el mundo, definitivamente. Mire cómo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 en adelante. El apóstol Pablo dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Si palmeciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Por lo tanto, van a haber personas que definitivamente, ¿verdad?, se arrepienten a última hora o el último año de su vida, y fueron unos maleantes terribles, que imagino que es la imagen que quiere decir la hermana. Perdón, pero la Biblia te da a entender que no va a recibir la misma recompensa que una persona que ha estado en la obra del Señor, sinceramente, ¿verdad?, porque hay también hipócritas que han estado todavía en la iglesia y son unos hipócritas, ¿o yo? Pero que han conocido al Señor. Estamos hablando de gente que ha conocido al Señor y ha edificado, como dice el apóstol Pablo, como piedras preciosas, como oro, y reciben cada cual. Pero ¿cómo va a ser eso? Está en el misterio. Sí, y hermano, nosotros tendemos a medir esto desde una perspectiva como hombres. Esto es, a veces nosotros pensamos que mientras más hacemos, más vamos a tener de parte de Dios, pero no lo vemos como lo ve la Biblia. La Biblia lo ve en nuestra relación con Dios más de una relación de deleite. A más nos deleitamos en Dios y más nos deleitamos en su palabra y en lo que significa su carácter, más nos acercamos a Dios. Tenemos otra pregunta, ¿verdad?, que dice: ¿cómo refutarle a las personas de otro evangelio si ellos tienen sus propias Biblias? Bueno, lo que pasa es
que lo primero para refutar, hermano, que nos hace esta pregunta, para entrar en un diálogo, ¿verdad?, para establecer cuál es la verdad, lo primero que usted tiene que establecer cuál va a ser el documento de los cuales van a sacar la verdad. Y si usted no puede establecer eso de entrada, pues entonces va a perder su tiempo. Porque si usted va a discutir con alguien que no, por ejemplo, no cree en la Biblia, pues no va a llegar a ningún sitio, ¿verdad? Ahora, si va a discutir con alguien de una secta que dice que cree en la Biblia, pues usted dice, pues vamos a usar mi Biblia. Así de sencillo es esto. Ahora, eso no significa que a aquellos que no creen en la Biblia no se les predique. Se les predica el Evangelio y el Espíritu Santo hará la obra. Pero definitivamente lo primero que hay que establecer, vamos a usar esta fuente de autoridad, esta Biblia. Vamos a hablar de esta Biblia. Quiero decirle que la mayoría de las religiones aceptan la Biblia como sí, también un libro santo. Porque, ¿verdad?, lo que ellos buscan es tirar un gancho. Nosotros los cristianos, los que hemos conocido a Jesucristo, sabemos cómo es la palabra de Dios, no creemos eso. Creemos que hay un solo libro santo, que es la Biblia, y no es el Corán, no es el Bhagavad Gita, no es el libro de Mormón, no es las tablas de Bahá'u'lláh, no es nada de eso. Es la Biblia como única regla de fe y conducta. Alex Calderón, tenemos otra pregunta aquí, Alex Calderón de Río Piedra, que si el ladrón fue el mismo día del paraíso. Claro que fue el mismo día del paraíso. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, dijo Cristo. No es de cierto te digo hoy, eso es un disparate en español y en griego, ¿yo? Y las veces que Cristo dijo de cierto te digo, nunca dijo hoy. Mire qué interesante, y aquello que lo dijo hoy hay que unirlo a esa frase. No, es que todo el mundo sabía que era en ese momento que lo decía. Él no tiene que aclarar de cierto te digo hoy. No lo estaba diciendo ayer, era en ese momento. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Solamente las sectas, ¿verdad?, hacen esos enredos lingüísticos para sus beneficios y sus dogmas de hombre, pero la Biblia es clara. Sí, otro tema, pastor, que el otro evangelio distorsiona, es el tema del hombre, la naturaleza del hombre y particularmente del pecado. En el mundo de hoy se da mucho énfasis, se promueve mucho la autoestima, se promueve el respeto a las opiniones adversas a la Biblia, la tolerancia, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice sobre esto, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros debemos poner a la palabra de Dios como primordial en cuanto a este tipo de cosas, y yendo al hecho mismo del hombre y con los conceptos de autoestima, la palabra de Dios nos dice que nosotros estamos afectados malamente por el pecado. Así que, amigo y amiga que me escuchan, muchas gracias. Dios te bendiga. El tema de hoy, el segundo programa de El Otro Evangelio. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, y buscamos Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5 en esta hermosa noche del Señor. Dice así la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración. Pero la pluralidad religiosa, la pluralidad de pensamiento en este siglo XXI, hijo legítimo del siglo XX, nos enseña que es una aberración en cierta medida hablar de un solo camino de salvación y de un solo pensamiento religioso correcto. Pero, amigo y amiga que me escuchas, Cristo fue claro
en ese concepto. Todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera, dice Jesús. Pero aún más, el que está conmigo, conmigo está. Pero el que no está conmigo, desparrama. Cristo se declaró como el único camino al Padre, el único camino a Dios. Por lo tanto, no importa la piedad que las personas muestren en las... Es santificado. Cuando hablamos del otro evangelio, como vimos la semana pasada, estamos hablando de temas bíblicos que las doctrinas falsas tergiversan, el mundo tergiversa, las filosofías del mundo atacan, y por lo tanto se convierte en otro mensaje, en otra forma de exponer lo que Dios sabiamente expone en su palabra. Uno de ellos es el tema de la salvación. La Biblia nos enseña que solo Jesucristo es el camino para la salvación. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Y que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El tema del péndulo, en vez de añadir requisitos, obvian todos los requisitos. Exacto. Y de por sí Jesucristo, la fe, el creer en Jesús como único Salvador, es una categoría que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque es una exigencia. La palabra dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así mismo es. Así que la palabra de Dios misma establece que la fe es vital para la salvación. O sea, el creer en el objeto de nuestra fe, que es Cristo Jesús, no podemos ni añadirle a eso ni quitarle a eso. Sí, hay personas que le añaden. Los pasajes que hemos leído en esta noche, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que más bien son apostasías de los últimos días, ¿verdad? La apostasía de los últimos días, que incluye, por ejemplo, prohibir alimentos. Todavía hay personas o sectas, prácticas religiosas de sus pensamientos o de sus filosofías de vida espiritual. Si esa espiritualidad, si la podemos llamar así, no está enmarcada dentro de los parámetros que Jesucristo estableció, es una falsa espiritualidad y es un camino de muerte. No hay muchos caminos de salvación, hay un solo camino de salvación. Sí, pastor, hay al menos dos extremos hacia donde se mueve el péndulo de las tendencias en esta situación, ¿verdad? El sectarismo, aún el sectarismo cristiano, tiende a añadirle cosas, elementos a la salvación en Cristo, y tiende a ponerlos hasta al mismo nivel o por encima de Cristo como el único requisito de Dios para ir al cielo, ¿verdad? Exacto. Ser salvo. Y también tenemos otra tendencia, que es el universalismo, que en el otro extremo